Hola, Deja busco la compartida del documento. Mm, ¿Qué onda? ¿Vas? Voy. Sin champú. si quieres leo yo, tú leíste hace Va, 8 días. va, órale. ¿Vale? Espera, más déjame. Subo un poquito. Ujú, en el 3. 3. Dice, una semana después, Catherine entró alegremente en mi consultorio para la siguiente sesión de hipnosis. Hermosa de por sí, estaba más radiante que nunca. Me anunció feliz que su eterno miedo a ahogarse había desaparecido. El miedo a asfixiarse era algo menor. Ya no la despertaba la pesadilla del puente que se derrumbaba. Aunque había recordado los detalles de su vida anterior, aún no tenía el material realmente asimilado. Los conceptos de vidas pasadas y reencarnación eran extraños a su cosmología. Sin embargo, sus recuerdos eran tan vívidos, las visiones, los sonidos y los olores tan claros, tan poderosa e inmediata la certeza de estar allí, que debía haber estado. La experiencia era tan abrumadora que ella no lo ponía en duda, pero se preguntaba cómo conciliar eso con sus creencias y su educación. Durante esa semana yo había repasado el libro de texto de un curso de religiones comparadas que había seguido en mi primer año en la Universidad de Columbia. Había ciertamente referencias a la reencarnación en el Antiguo y el Nuevo Testamento en el año 325 después de Cristo. El emperador romano Constantino el Grande, junto con Helena, su madre, había eliminado las referencias a la reencarnación contenidas en el Nuevo Testamento. El segundo concilio de Constantinopla, reunido en el 553, confirmó ese acto y declaró herética la idea de reencarnación. Al parecer consideraban que esta idea debilitaría el creciente poder de la Iglesia, al conceder a los seres humanos demasiado tiempo para buscar la salvación. Sin embargo, las referencias originarias habían existido. Los primeros padres de la Iglesia aceptaban el concepto de la reencarnación. Los primitivos gnósticos, Clemente de Alejandría, Orígenes, San Jerónimo y muchos otros estaban convencidos de haber vivido anteriormente y de que volverían a hacerlo. Pero yo no había creído nunca en la reencarnación, ni siquiera había pensado mucho en el tema. Aunque mi temprana educación religiosa hablaba de una vaga existencia del alma después de la muerte, la idea no me convencía. Yo era el mayor de 4 hijos, todos los cuales se llevan 3 años entre sí. Pertenecíamos a una conservadora sinagoga judía de Red Bank, una pequeña ciudad próxima a la costa de Nueva Jersey, y era el pacificador y el hombre de estado de la familia. Mi padre se dedicaba más a la religión que el resto de nosotros. La tomaba muy en serio como todo en la vida. Los éxitos académicos de sus hijos eran las grandes alegrías de su existencia. Cualquier discordia doméstica lo alteraba con facilidad. Entonces se retiraba, dejando que yo interviniera como mediador, aunque ese resultó ser una excelente práctica preparatoria para hacer carrera en la psiquiatría. Mi niñez estuvo muy cargada de responsabilidades de lo que yo retrospectivamente habría querido. Salí de la infancia convertido en un joven muy serio, habituado a tomar sobre sí demasiadas responsabilidades. Mi madre se pasaba la vida mostrando amor. No había límites que se le interpusieran.
Era más simple que mi padre. Utilizaba la culpa, el martirio, la pena llevada al extremo y la identificación con sus hijos como instrumento de manipulación, todo sin segundas intenciones, pero rara vez se mostraba triste o malhumorada y siempre se podía contar con su amor y su apoyo. Mi padre tenía un buen trabajo como fotógrafo industrial, pero aunque siempre tuvimos comida en abundancia, el dinero escaseaba mucho. Peter, mi hermano menor, nació cuando yo tenía 9 años. Tuvimos que repartir a 6 personas en un pequeño apartamento de 2 dormitorios con un jardín en la planta baja. En esa pequeña vivienda la vida era febril y ruidosa. Yo buscaba refugio en mis libros. Cuando no leía interminablemente, jugaba al béisbol o al baloncesto, las otras pasiones de mi niñez. Sabía que el estudio era el modo de salir de esa pequeña ciudad, por cómoda que fuera, y siempre ocupaba el primer o el segundo puesto en mi clase. Cuando la Universidad de Columbia me otorgó una beca completa, yo era ya un joven serio y estudioso. El léxico académico siguió siendo fácil. Terminé los estudios de química y me gradué con honores. Decidí entonces dedicarme a la psiquiatría, pues esa actividad combinaba mi interés por la ciencia con la fascinación que sentía por el funcionamiento de la mente humana. Por añadidura, la carrera médica me permitía expresar mi interés y mi compasión por el prójimo. Mientras tanto, había conocido a Caroline durante unas vacaciones pasadas en un hotel de Catskill Mountain, donde yo trabajaba de camarero y ella se hospedaba. Ambos experimentábamos una inmediata atracción mutua, una fuerte sensación de familiaridad y bienestar. Intercambiamos cartas, nos frecuentamos, nos enamoramos y cuando empecé mi carrera ya estábamos comprometidos. Ella era inteligente y hermosa, todo parecía estar acomodándose. Pocos jóvenes se preocupan por la vida, la muerte y la vida después de la muerte, menos aún cuando todo marcha con facilidad. Yo no era la excepción, estaba dedicado a la ciencia. Aprendí a pensar de manera lógica, desapasionada, a exigir demostraciones. La carrera de medicina y la residencia en la Universidad de Yale hicieron que cuajara todavía más en mí el método científico. Mi tesis de investigación versó sobre la química del cerebro y el papel de los neurotransmisores, que son los mensajeros químicos del tejido cerebral. Me incorporé a la nueva raza de psiquiatras biológicos, los que mezclaban las teorías psiquiátricas tradicionales y sus técnicas con la nueva ciencia de la química cerebral. Escribí muchos artículos científicos, di conferencias locales y nacionales y me convertí en un verdadero personaje dentro de mi especialidad. Era un poco obsesivo, empecinado e inflexible, pero estos rasgos resultaban útiles para un médico. Me sentía completamente preparado para tratar a quien quiera que se presentara en mi consultorio en busca de terapia. En aquel momento, Catherine se convirtió en Aronda, una joven que había vivido en el año de 1863 antes de Cristo. ¿O acaso era al revés? Y allí estaba otra vez, feliz como nunca la había visto. Una vez más, temí que Catherine tuviera miedo de continuar. Sin embargo, se dispuso ansiosamente para la hipnosis y se distendió rápidamente. Estoy arrojando guirnaldas de flores al agua. Es una ceremonia. Tengo el pelo rubio y trenzado. Llevo un vestido pardo y dorado y sandalias. Alguien ha muerto. Alguien de la casa real. La madre. Yo soy una sirvienta de la casa real y ayudo con la comida. Ponemos los cuerpos en salmuera
durante 30 días. Cuando se secan, se extraen las partes. Lo huelo a cadáveres. Había vuelto espontáneamente a la vida de Aronda, pero a una parte diferente en la que su función consistía en preparar los cadáveres después de la muerte. En un edificio aparte, continuó. Puedo ver los cuerpos. Estamos envolviendo cadáveres. El alma pasa al otro lado. Cada uno lleva sus pertenencias a fin de prepararse para la vida siguiente más grandiosa. Estaba expresando algo que parecía el concepto egipcio de la muerte y el más allá, diferente de todas nuestras creencias. En esa religión uno podía llevarse sus pertenencias consigo. Dejó esa vida y descansó. Hizo una pausa de varios minutos antes de entrar en un tiempo que parecía antiguo. Veo hielo colgando de una cueva, rocas. Describió vagamente un sitio oscuro y miserable. Se sentía visiblemente incómoda. Más adelante detalló lo que había visto de sí misma. Era fea, sucia y maloliente. Y partió hacia otro tiempo. Hay algunos edificios y un carro con ruedas de piedra. Tengo el pelo castaño, cubierto con un paño. La carretera contiene paja. Soy feliz. Ahí está mi padre. Me abraza. Es, es Edward, el pediatra que le aconsejó insistentemente que consultara conmigo. Es mi padre. Vivimos en un valle con árboles. En el patio hay olivos e higueras. La gente escribe en papeles. Están cubiertos de marcas raras, parecidas a las letras. La gente escribe todo el día para hacer una biblioteca. Estamos en el 1536 antes de Cristo. La tierra es estéril. Mi padre se llama Perseo. El año no correspondía exactamente, pero estuve la seguridad de que estaba en la misma vida sobre la que me había informado en la sesión anterior. La llevé hacia adelante en el tiempo, sin apartarla de esa vida. Mi padre te conoce, se refería a mí. Tú y él conversáis sobre la cosecha, la ley y el gobierno. Dice que eres muy inteligente y que yo debería prestarte atención. La adelanté un poco más. Él, su padre, estaba tendido en una habitación oscura. Es viejo y está enfermo. Hace frío. Me siento tan vacía. Siguió hasta el momento de su muerte. Ahora yo también soy vieja y débil. Allí está mi hija, cerca de mi cama. Mi esposo ya ha muerto. Mi yerno está ahí y también sus hijos. Hay muchas personas a mi alrededor. Esa vez su muerte fue apacible. Flotaba. Eso me hizo pensar en los estudios del doctor Raymond Moody sobre las víctimas de experiencia de casi muerte. Sus sujetos también recordaban haber flotado antes de verse atraídos otra vez hacia el cuerpo. Yo había leído ese libro varios años antes. Tomé nota mental de que debía releerlo. Me pregunté si Catherine recordaría algo más allá de la muerte, pero solo pudo decir, floto, nada más. La desperté y di esa sesión por terminada. Revolví la biblioteca de medicina con un apetito nuevo e insaciable por cualquier artículo científico que se hubiera publicado sobre la reencarnación. Estudié las obras del doctor Ian Stevenson, respetado profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia, quien ha publicado una extensa bibliografía psiquiátrica. El doctor Stevenson ha reunido más de 2,000 ejemplos de niños con recuerdos y experiencias del tipo de la reencarnación. Muchos prestaban xenoglosia, la capacidad de hablar un idioma extranjero,
al que nunca habían estado expuestos. Estas historias clínicas están completas, cuidadosamente investigadas, son en verdad notables. Leí un excelente panorama científico de Edgar Mitchell. Con gran interés examiné los datos de percepciones extrasensoriales reunidos por la Universidad de Duke y los escritores del profesor C. J. Duquesne de la Universidad de Brown. También analicé con atención los estudios de los doctores Martin Ebon, Helen Wambach, Gertrude Smith, bueno, es que no lo sé pronunciar, Frederick Lenz y Eddie Fiore. Cuando más leía, más quería leer. Comencé a comprender que, si bien me tenía por profesional, bien informado con respecto a todas las dimensiones de la mente, mi instrucción era muy limitada. Hay bibliotecas enteras llenas de este tipo de investigación y bibliografía, pero son muy pocos los que las conocen. Una gran parte de esta investigación fue realizada, verificada y reproducida por respetables médicos y científicos. Es posible que todos estuvieran equivocados, que se engañaran. Las pruebas parecían abrumadoramente positivas, pero yo aún dudaba. Abrumadoras o no, me costaba creer en ellas. Tanto Catherine como yo, cada uno a su modo, habíamos quedado profundamente afectados por la experiencia. Catherine mejoraba en el pleno emocional. Yo ensanchaba los horizontes de mi mente. Ella, atormentada por sus miedos durante muchos años, empezaba a hallar algún alivio, ya fuera por medio de recuerdos verdaderos o por medio de vividas fantasías. Yo había hallado el modo de ayudarla y no pensaba detenerme. Por un breve instante pensé en todo esto, mientras Catherine caía en trance al iniciarse la sesión siguiente. Antes de la inducción hipnótica, ella me había relatado un sueño sobre cierto juego que se jugaba en viejos peldaños de piedra, con un tablero cuadriculado en el cual había agujeros. El sueño le había parecido especialmente vívido. Le indiqué que superara los límites normales del tiempo y el espacio, que fuera hacia atrás para ver si ese sueño tenía sus raíces en alguna reencarnación previa. Veo escalones que llevan a una torre. Da a las montañas, también al mar. Soy un muchacho, tengo el pelo rubio, extraño. Visto ropas cortas, pardas y blancas, hecha de pieles de animal. En lo alto de la torre hay algunos hombres que vigilan. Guardias. Están sucios. Juegan a algo parecido al ajedrez, pero no es eso. El tablero no es cuadrado, sino redondo. Juegan con piezas afiladas, semejantes a las dagas, que se ajustan a los agujeros. Las piezas tienen arriba cabezas de animales. Territorio de Kirustán. Ortografía fonética de 1473. Le pregunté el nombre del lugar en donde vivía y si podía ver u oír un año. Ahora estoy en un puerto marítimo. La tierra desciende hasta el mar. Hay una fortaleza y agua. Veo una cabaña. Mi madre cocinando en una olla de arcilla. Me llamo Johan. Avanzó hasta su muerte. A esa altura de nuestras sesiones, yo aún buscaba un único y abrumador suceso traumático que pudiera causar o explicar sus síntomas actuales. Aún así, esas visualizaciones notablemente explícitas eran pura fantasía y yo no habría podido asegurarlo. Lo que ella creyera o pensara podía aún servir de base a sus síntomas. Después de todo, yo había visto a pacientes traumatizados por sus sueños
Algunos no lograban recordar si un trauma de la infancia se había producido en la realidad o solo era un sueño, pero su recuerdo todavía los obsesionaba en la vida adulta. Lo que aún no apreciaba del todo era el constante martilleo diario de las influencias socavadoras, como las críticas mordaces de un progenitor, podían causar traumas psíquicos, incluso peores que un solo suceso traumático. Esas influencias perjudiciales, puesto que se funden con el entorno diario de la vida, son aún más difíciles de recordar y exorcizar. Una criatura criticada de manera constante puede perder tanta confianza y autoestima como quien recuerde haber sido humillado en una horrible ocasión especial. El niño nacido en una familia pobre, a quien diariamente le falta la comida en cantidad suficiente, puede sufrir con el tiempo los mismos problemas psíquicos que quien experimentó un único episodio importante, en el que estuvo a punto de morir de hambre por casualidad. Pronto comprendería yo que el castigo cotidiano, de fuerzas negativas, debían ser reconocido y resuelto con tanta atención como la que se presta a un único y abrumador acontecimiento traumático. Catherine comenzó a hablar. Hay botes parecidos a canoas, pintados de colores intensos, zona de Providence. Tenemos armas, lanzas, ondas, arcos y flechas, pero más grandes. En el bote hay remos grandes y extraños. Todo el mundo tiene que remar. Quizás estamos perdidos. Está oscuro, no hay luces, tengo miedo. Nos acompañan otros botes. Una incursión de ataque, al parecer. Temo a los animales. Dormimos sobre sucias y malolientes pieles de animales. Estamos de exploración. Tengo zapatos extraños, como sacos, atados a los tobillos, hechos también con pieles de animal. Larga pausa. Siento en la cara el calor del fuego. Los míos están matando a los otros, pero yo no quiero matar. Tengo el cuchillo en la mano. De pronto comenzó a gorgojear y a respirar trabajosamente. Informó de que un combatiente enemigo lo había aferrado desde atrás, por el cuello, para degollarla con un puñal. Vio la cara del asesino antes de morir. Era Stuart. El aspecto del hombre era diferente, pero ella sabía que se trataba de él mismo. Johann había muerto a los 21 años. Luego se encontró flotando por encima de su cuerpo y observando la escena de abajo. Se elevó hasta las nubes, perpleja y confundida. Pronto se sintió atraída hacia un espacio diminuto y cálido. Estaba a punto de nacer. Alguien me tiene en brazos, susurró lenta y soñadoramente. Alguien que ayudó en el nacimiento. Lleva un vestido verde y delantal blanco, y un sombrero blanco, doblado hacia atrás en las esquinas. Las ventanas del cuarto son muy extrañas. Tienen muchas secciones. El edificio es de piedra. Mi madre tiene el pelo largo y oscuro. Quiere abrazarme. Tiene puesto un camisón extraño, áspero. Duele frotarse contra él. Es agradable estar al sol. Abrigada otra vez. Es la misma madre que tengo ahora. En la sesión anterior, yo le había indicado que observara con atención a las personas importantes de cada vida, por si podían identificarlas con las personas importantes de su existencia actual. Según casi todos los escritores, los grupos de almas tienden a reencarnarse juntos una y otra vez para elaborar el karma, deudas para con otros y para con uno mismo, lecciones que hay que aprender
a lo largo de muchas vidas. En mis intentos de comprender ese extraño y espectacular drama que se desplegaba en mi tranquilo y penumbroso consultorio, sin que el resto del mundo lo supiera, yo quería verificar esa información. Sentía la necesidad de aplicar el método científico, el que había utilizado rigurosamente en los 15 años de investigación previa, para evaluar ese curiosísimo material que emergía de los labios de Catherine. Entre una y otra sesiones, la misma Catherine se iba volviendo más y más psíquica. Tenía intuiciones con respecto a personas y acontecimientos que resultaban acertadas. Durante la hipnosis había comenzado a anticipar a mis preguntas sin darme tiempo a formularlas. Muchos de sus sueños tenían una inclinación precognitiva o de adivinación. En cierta ocasión en que sus padres fueron a visitarla, su padre expresó muy grandes dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Para demostrarle que era cierto, ella lo llevó al hipódromo. Allí procedió a indicar al ganador de cada carrera. Su padre quedó atónito. Una vez demostrado lo que ella deseaba, tomó todo el dinero que había ganado y se lo entregó al primer pobre con quien se cruzó al salir del hipódromo. Sabía por intuición que los poderes espirituales recién obtenidos no debían de ser utilizados para obtener recompensas materiales. Para ella tenía una importancia mucho más elevada. Según me dijo, esa experiencia la asustaba un poco, pero estaba tan complacida con los progresos logrados que se sentía ansiosa por continuar las regresiones. Por mi parte, sus habilidades psíquicas me espantaban y me fascinaban al mismo tiempo, sobre todo el episodio del hipódromo. Era una prueba tangible. Catherine tenía el boleto ganador en cada una de las carreras. No se trataba de una coincidencia. Algo muy raro había estado pasando en esas últimas semanas y yo me esforzaba por no perder mi perspectiva. No podía negar que la muchacha tenía aptitudes psíquicas y si éstas eran reales y podía producir pruebas tangibles, serían verdad también sus descripciones de hechos acaecidos en vidas pasadas. Ahora volvía a la vida en la que acababa de nacer. Esa encarnación parecía más reciente, pero no pudo identificar un año. Se llamaba Elizabeth. Ahora soy mayor, tengo un hermano y dos hermanas. Veo la mesa de la cena. Allí está mi padre. Es Edward, el pediatra nuevamente, representando el papel del padre. Mis padres están riñendo otra vez. La comida es patatas con habichuelas y él se ha enojado porque está fría. Discuten mucho. Él se pasa todo el tiempo bebiendo. Golpea a mi madre. La voz de Catherine sonaba asustada y estaba visiblemente estremecida. Empuja a los niños. No es como antes. No es la misma persona. No me gusta. Ojalá se fuera. Habla como una criatura. Las preguntas que yo le hacía en esas sesiones eran, por supuesto, muy diferentes de las que utilizaba en la psicoterapia normal. Con Catherine actuaba casi a la manera de un guía. Trataba de revisar toda la vida en 1 o 2 horas, buscando acontecimientos traumáticos y los patrones perjudiciales que pudieran explicar sus síntomas de la actualidad. La terapia corriente se realizaba a un ritmo mucho más detallado y lento. Se analizaba cada palabra elegida por el paciente en busca de matices y significados ocultos. Cada gesto facial, cada movimiento del cuerpo, cada inflexión de la voz deben ser tenidos en cuenta y evaluados. Cada reacción emocional merece un cuidado escrutinio. Se construyen minuciosamente los patrones de conducta.
Con Catherine, en cambio, los años podían transcurrir en minutos. Las sesiones con ella eran como conducir un auto de carrera a toda velocidad y tratando de distinguir las caras de la multitud. Volví mi atención a Catherine y le pedí que avanzara en el tiempo. Ahora estoy casada. Nuestra casa tiene una sola habitación grande. Mi esposo es rubio. No lo conozco, es decir, aún no ha aparecido en la vida actual de Catherine. Todavía no tenemos hijos. Él es muy bueno conmigo. Nos amamos y somos felices. Al parecer había escapado con éxito a la opresión del hogar paterno. Le pregunté si podía identificar la zona en donde vivía. Brennington, susurró vacilando. Veo libros con cubiertas antiguas y raras. El grande se cierra con una correa. Es la Biblia. Hay letras grandes y extrañas. Idioma gaélico. En ese punto dijo algunas palabras que no pude identificar. No tengo idea de si eran o no gaélicas. Vivimos tierra adentro, no cerca del mar. El condado Brennington. Veo una granja con cerdos, corderos. Es nuestra. Se había alentado en el tiempo. Tenemos 2 varones. El mayor se casa. Veo la torre de la iglesia. Un antiquísimo edificio de piedra. De pronto le dolía la cabeza, sufría y se apretaba la sien izquierda. Dijo que se había caído en los escalones de piedra, pero se repuso. Murió a edad avanzada, en su cama, rodeada por toda su familia. Una vez más salió flotando de su cuerpo al morir, pero en esa ocasión no se sintió perpleja ni confundida. Tengo conciencia de una luz intensa, es maravillosa. De esa luz se obtiene energía. Descansaba tras la muerte, entre 2 vidas. Pasaron en silencio algunos minutos. De pronto habló, pero no con el susurro lento que siempre había utilizado. Hasta entonces, ahora su voz era grave, potente, sin vacilaciones. Nuestra tarea constante en aprender, en llegar a ser como dioses mediante el conocimiento, es tan poco lo que sabemos. Tú estás aquí para ser mi maestro. Tengo mucho que aprender. Por el conocimiento nos acercamos a Dios y entonces podemos descansar. Luego regresamos para enseñar y ayudar a otros. Quedé mudo. Era una lección posterior a su muerte, proveniente del estado intermedio. ¿Cuál era la fuente de ese nuevo material? No sonaba en absoluto como el modo de hablar de Catherine. Ella nunca se había expresado así, con ese vocabulario y esa fraseología. Hasta el tono de su voz era completamente distinto. En ese momento no comprendí que, si bien Catherine había pronunciado las palabras, no discurría personalmente las ideas. Estaba transmitiendo lo que se le decía. Más adelante, identificó como una fuente a los maestros, almas altamente evolucionadas, que en esos momentos no estaban en un cuerpo. Podían hablar conmigo a través de ella. Además de poder regresar a vidas pasadas, Catherine podía ahora canalizar el conocimiento del más allá. Bellos conocimientos. Yo me esforcé por no perder la objetividad. Se había introducido una nueva dimensión. Catherine no había leído los estudios de la doctora Elizabeth Kubler-Ross ni los del doctor Raymond Moody, que han escrito sobre las experiencias cercanas a la muerte. Ni siquiera había oído hablar del libro tibetano de los muertos. Sin embargo, relataba experiencias similares a las que describían esos escritos. Era una prueba y en cierto modo, lástima que no hubiera más hechos, detalles más tangibles que yo pudiera verificar. Mi escepticismo fluctuaba, pero me mantenía. Tal vez ella había leído sobre las experiencias de muerte en alguna revista,
Quizá había visto alguna entrevista en un programa de televisión, aunque negara tener recuerdos conscientes de ese tipo. Tal vez retenía un recuerdo subconsciente, pero iba más allá de esos escritos anteriores a su experiencia. Transmitía mensaje desde ese estado intermedio. Lástima que no tuviera más datos. Al despertar, Catherine recordó como siempre los detalles de sus vidas pasadas, pero no había retenido nada de lo ocurrido después de su muerte en la persona de Elizabeth. En el futuro jamás recordaría uno de los estados intermedios, solo podía recordar las vidas. Por el conocimiento nos acercamos a Dios. Estamos en el camino. Órale, me dejó pensando varias cosas. Sí, Primero, fíjate, primero, al principio, que hablamos de las vidas pasadas como si fueran ajenas a nosotros. Y cuando dice él ajá, que en esa sesión ella está como que recordando, ¿no? Me veo así asado, pero dice, o tal vez sea al revés. Entonces eso me hizo, esa dice tal vez sea al revés, me hizo pensar que si nosotros ahorita somos una reencarnación de otra, ahorita en este momento. sí, Entonces me dio así como que, wow, siempre lo había pensado como que la reencarnación, pues pasadas o de otro tiempo, como que un poco lejanas a mí, como que existen, pero están lejanas a mí, ¿no? En cambio, pensarlo como ajá. que ahorita somos una reencarnación de otra vida, como que sentí más cercanía de decir, wow, está cañón, porque a lo mejor por eso de repente nos acordamos de cosas, los famosos déjà vu o cosas así, ¿no? Entonces me quedé así de, wow, creo que está interesante esa parte, pero te digo Sí, la siguiente porque si no se me va el avión, ¿eh? La sí, sí, claro, siguiente, claro. he visto videos de niños que están recordando, ves que ahora hay más videillos, ¿no? Que puede haber uno que están recordando y empiezan a decir tal cual, yo tenía tal hermana, o yo tenía dos hermanas, o mi papá, o yo X, y sorprenden la manera tan segura que lo dicen. O sea, yo no creo que por mucho que le digan a un niño tienes que decir eso, se sienta tan genuino como los que están, incluso están hablando y las mamás hasta están impresionadas y les preguntan, ¿y qué más? ¿Y por qué dices? ¿Y a dónde vivías? Y los niños, no, pues bien, no sé dónde, no sé dónde. Y yo así de, wow, no manches, también se me hace como impresionante. Y la última parte que quiero aportar es que hace tiempo, este, bueno, todavía lo sigo, se llama Santiago Rojas, es un doctor espiritual que creo que que es colombiano. Y es espiritual porque, o sea, la diferencia es que por lo regular los doctores pues se van sobre la ciencia, lo científico y no creen en cosas Mm, espirituales, ¿no? Y él todo lo contrario. Y da talleres de flores de Bach, da talleres de tanatología, da talleres de la menopausia, o sea, tiene una inmensidad de conocimientos, pero entre ellos, él está muy cerca de los pacientes que están en fase terminal de cualquier enfermedad, creo, no estoy muy segura si de una en específico, pero están en fase terminal. Entonces, una vez él dijo que esa etapa, ese momento de la vida, si a cualquier persona que nos toque, debemos de estar como agradecidos que nos está tocando vivirlo y ver a esa persona que está partiendo y que tenemos que guardar silencio y poner mucha, mucha atención en lo que diga. Mucho, o sea, estar realmente presentes, escuchándolos porque están conectados directamente a la fuente, están entre el umbral de la vida y la muerte. Y entonces, es lo que decía aquí el libro, ¿no? Ella, de cierta manera, estaba canalizando, ni siquiera era ella, estaba transmitiendo, ¿no? Entonces me hizo acordar de este ujú, doctor que por experiencia de él, que ha estado en esos momentos, porque eso es lo que se dedica, a acompañar a las gentes en su fase terminal. Entonces, dice eso, ¿no? Que muchas veces nos espantamos de la muerte o decimos, ay, no, a mí que no me toque o X, ¿no? O hay personas que tienen la suerte, entre comillas, de decir, es que a mí siempre me toca que alguien fallezca muy cerca o estar en ese momento, ¿no? Entonces decía él, tienes que estar muy atento porque a veces él ha experimentado muchísimas trascendencias, muchas, pues a eso se dedica, ¿no? Porque muchas veces dan muchos mensajes, palabras claves, cosas que en el piloto automático decimos, está divagando.
No sé si por ahí Mm, escuches que, o hayas escuchado antes, ¿no? sí, Que sí, cuando alguien está morir, está sí, sí, divagando, no, pues ya está ya divagando, está, ya está de casi que se va, ¿no? Pero no sí, sí, en plena conciencia y en estar presentes en qué está sucediendo con esa persona. Incluso él decía, y a mí me tocó verlo con mi mamá, que la mirada se les llega a ver como un velo. No es que se apague por completo, pero es como si la pupila se hiciera demasiado chiquita, no grande, sino sí, demasiado sí, no. chiquita, y se viera como si tuvieran como lo voy a decir en mis palabras, como una natita, como un velo, como que están y no están, como que están viendo otra cosa, pero no Pero es están. que están entre los dos mundos. Sí, no manches, está cañón. Entonces todo eso me hizo recordar este capítulo. Sí, pues es que es como la mirada cuando tienen los gatos y los perros, ves que ellos dicen que Ajá. pueden estar entre los dos mundos. Entonces es como si fuera una vista fija, ¿no? Pero del lugar de, como dices tú, que se les dilatara los ojos, como que quisieran hacer como vista chiquita, ¿no? De Ándale. que para rectificar lo que están Ujú, viendo. ujú, ujú. Pero sí, es que es lo que la otra vez había escuchado que es cuando a veces la gente, cuando estás a punto de morir, es cuando te entra como que la conciencia, ¿no? Se te abre la conciencia, consciente de lo que está pasando y estás viendo, no Ujú, como, por decir que, no pongámoslo así, dormidos, que estás ya, ujú, ¿no? Dicen ujú, que ya cuando estás a punto de morir, como estás entre los dos mundos, percibes más cosas, o sea, se te expande la mente como si se te abriera tu tercer ojo ujú, aquí en ese tipo de personas. Por eso es muy, como ahorita tú estás diciendo, ujú. es importante ponerles atención en lo que están Intención, diciendo, sí. porque ahí nos pueden mandar mensajes o decirnos Ujú, ciertas cosas. Por eso cuando luego la gente se muere y te habla y te dice, o sea, luego hay veces que te quedas así como diciendo, ¿y por qué me dijo esto? ¿No? Y tratas como que le metes mente, ¿no? ujú, Tratas de analizar el por qué te está diciendo estas cosas, ujú, cuando en realidad, o sea, es como que más bien sentirlas, ¿no? O sea, ujú, sentirlas desde aquí, qué es lo que te está queriendo decir, no analizarlas. ujú. Bueno, O eso a es la, lo que yo o a lo siento, mejor ¿no? no tanto, sí, como dices, no echarle tanta cabeza, sino como tratar de experimentar ese momento de entre de aquí y entre el más allá, ¿no? O sea, porque literal Ajá. es un portal, o sea, están en ese punto. Es lo mismo, yo Sí, pues, digo, bueno, no es lo mismo, pero es parecido cuando vas a tener un hijo, ¿no? Porque pues igual estás entre la vida y la muerte, no sabes si sí van a salir los dos bien o no, ¿no? Pero en este caso es estar ahora sí que en la rayita, en la mitad de allá y en la mitad de acá, ¿no? ujú. Ah, Sí, es como que, bueno, ahorita ya sabemos que no te mueres, ujú, sino regresas no al origen, pero regresas a la dimensión ujú, donde puedas estar en ambos lados, ¿no? O ujú, sea, yo a mi punto de vista quiero ver que como estamos en la tercera, como que estás entre la tercera y la cuarta, ¿no? ujú, Estás entre las dos y puedes tanto sentir la materia como no sentirla. ujú, Estás más en energía, ¿no? ujú, Entonces, pues tienes la percepción de ambas y puedes ver y escuchar pues varias cosas, ¿no? Y ujú, canalizas con seres que están en la iluminación, ¿no? ujú, Y yo quiero pensar que es dependiendo igual cómo esté tu energía a la hora de morir. ujú, Porque si estás en tu energía de apegada a la materia, en el sentido de decir que ujú, estás apegado a tu ser, a tu forma de que es que voy a dejar problemas, es que voy a dejar esto, es que voy a dejar no sé, pensando ese tipo de cosas, yo siento que como que no tienen como esa canalización, como ujú, porque no lo permiten, ¿no? A ujú, cuando una persona está tranquila, está consciente que pues, se va a morir y que a pesar de lo que pase, ella va a estar bien. ujú, Yo siento que son cuando, porque si te das cuenta, cuando ella dice que
pues fue feliz, tuvo una muerte tranquila. Ahí fue donde ella como que empezó a canalizar, Ujú, porque ahora sí que como que no le tenía miedo a morir, estaba normal, o sea, tranquila, ujú. sabiendo que todo iba a estar bien. Entonces fue ahí donde pues pudo sentir y hablar, canalizar con otros seres, ¿no? Claro, fíjate que mi mamá ya llevaba como un mes más o menos diciéndome así tal cual, decía, es que ya la muerte está cerca. Y yo le decía, ay mamá, no me digas esas cosas, yo sentía feo, ¿no? Y me decía, no, sí, y yo le decía, es que tú sientes, tú presientes, y me decía, sí, así me decía, uno presiente, y ya está cerca. Y yo así, oh, yo sentía feo, hasta luego me enojaba, y yo decía, ay, no me digas esas cosas, obviamente en mi ego de no me dejes, ¿verdad? Quédate aquí conmigo, ¿no? Ujú. Y ya cuando se fue al hospital y todo, ya porque se enfermó, etcétera, etcétera, le hicieron estudios de tomografías, todo y del cerebro y todo, porque ya estaba estable, todo le funcionaba ya bien, pero mi mamá seguía en estado como dormida. Entonces yo le dije a la doctora, oiga, a ver, si ya todo le funciona bien, ¿por qué no despierta? Porque así me dijo, es que su mamá está como dormida. Y yo le decía, ¿por qué no despiertas si ya está todo bien? Y mi pregunta tal cual fue, si mi mamá ya no quiere, o sea, ya aunque le funcione todo, ya no. Y me contestó la doctora, pues casi el porcentaje mayor es que si el paciente ya no tiene ganas, pues no, porque pasa esta parte que dices tú, se sueltan, ya no, se sueltan a la materia, ¿no? A lo que hay Ay, de perdón. salud, a lo que hay de este lado, Gracias. ¿no? Y entonces, Ujú. literal, se quedó dormida y ya no despertó, o sea, así se fue tranquila, ¿no? Después yo en una sesión yo nunca he experimentado con nada de rapé ni de cosas, nada, nada, nada. Entonces, después me encontré por ahí una sesión de una máquina que se llama Pandora Star, donde te lleva a estados pues, también elevados de conciencia, ¿no? Y no es que te tomes nada ni nada, simplemente te ponen una lámpara estroboscópica que te está dando luz, 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 pero aparte te hacen todo porque te ponen un chaleco donde te hace unas sensaciones, te ponen música como una especie, entras en meditación rapidísimo, ¿no? Sí, 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 Y claro, en un estado. entonces ajá, y entonces fui, ya después de lo de mi mamá, ¿no? Ya había pasado y fui a esa sesión. Dije, quiero saber qué se siente, qué se puede llegar a sentir sin que te tomes nada, ¿no? ¿Qué se puede llegar a Sí, sí, sentir? claro. Entonces ya me pusieron ahí en la salita, me pusieron unos antifaces, me pusieron el chaleco, me pusieron los audífonos, la música, y empecé a ver un buen de mandalas de color. Bueno, primero me dio miedo, porque empecé a ver así como haz de cuenta, como un túnel, y como que ya no estaba en mi Ajá. cuerpo, ¿no? Como que ya no tenía cuerpo y me dio miedo no sentir mi cuerpo, sentí rarísimo Sí, no sí. tener el cuerpo, ¿no? Y después empecé a ver mandalas, luces de colores, todo el arco iris, así padrísimo, pero aparte la música te va llevando a un estado tan rico que Ajá, en ese momento, Nuri, me cayó el 20. Ahorita te digo. Y ya cuando ajá, terminó la sesión, pues te hacen una especie pues sí, de sesión ahí, holística, ¿no? De cómo te sentiste, si te llegó algún mensaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y le digo a la chava, no manches, ahorita acabo de entender por qué mi mamá se quedó ahí, por qué se quiso ir, porque se siente padre, o sea, se siente rico, está bonito, o sea, está bonito, se siente bonito, ¿no? Y entonces yo le dije, a ajá, ver, explícame qué me pusieron. Yo en mi lógica era que la luz que me estaban haciendo eran de colores, ujú, porque yo nunca la ajá, vi no, prendida a sin antifaces, sino siempre con antifaces. ajá, Y me dijo, todos los colores que viste eres tú viéndote dentro. La luz es totalmente blanca, no hay ningún color, es totalmente blanca. Lo que ves es tu interior y yo así me quedé, wow. Y entonces luego ya me dijo, hay gente, me dio más experiencias, ¿no? Hay gente que ha visto algún animal, hay gente que ha visto su animal de poder, etcétera, muchas cosas, unicornio, me dijo muchas cosas. Y después empecé a investigar todavía más sobre en su página y lugares así, testimonios de personas que ajá, llegan literal a hacer catarsis, ¿no? De no manches, esto está cañón y cosas así, ¿no? Pero ahí me cayó el 20 y dije, claro, pues se siente tan rico, de verdad, de verdad que se siente rico no tener cuerpo.
que está muy metafóricamente, porque obviamente estaba mi Sí, cuerpo sí, sí. ahí, pero yo sentía como que mi alma estaba fuera de, ¿no? Y se sentía tan padre y tan rico y tan bonito que yo no quería que se acabara. La sesión duró como 20 minutos o 40, no me acuerdo muy bien. Pero a mí se me hizo como de agua, así rapidísima, y aparte yo no Ajá, quería que súper se rapidísimo. acabara. Yo decía, ay, no, que siga, porque esto está bien padre. Y ahí fue donde me cayó el 20, como bien dijiste tú, mientras no te aferres a la materia, pues vas experimentando lo que sigue en la otra dimensión, Exactamente. con otras partes sensoriales de tu cuerpo, ¿no? En este caso te digo que te ponen audífonos y una música con ciertos beats, y aparte te ponen un chaleco que te está así como haciendo pulsaciones. Entonces todo te lleva Ah, a una experiencia bien diferente, ¿no? Y la verdad sí me gustó mucho. De hecho dije, ay, algún día voy a comprar mi lámpara. Todavía lo tengo ahí en mis propósitos para las sesiones, porque está muy padre. Puedes hacer sí, sí, grupal sí. o de una sola persona, ¿no? Pero está muy, muy padre. Entonces eso me llevó este capítulo, voy a recordar todo esto. Sí, pues es que lo que nos mantiene aquí es la idea de que nosotros somos este cuerpo. Mm, O sea, cuando tú entiendes que no lo eres, o sea, porque es una visión tuya, o sea, es en tu conciencia tú la estás creando, porque necesitas o piensas que necesitas el poder sentir, el poder ver, ujú, el poder, porque tú estás diciendo, estoy viviendo una experiencia, pues quiero sentir, quiero ver, quiero escuchar, quiero tocar. ujú, Entonces tu ujú, conciencia hace que tú la proyectes, o sea, y cuando entiendes que este cuerpo no te pertenece ujú, tampoco. O sea, es cuando estás en esos momentos de meditación, o por decir en tu caso que hiciste ¿cómo le podríamos decir? Como este ejercicio, esta ujú. Sí, sesión de sí. algo. Ujú, O sea, tú por un momento, tu cuerpo dejó de existir, tu conciencia volvió a lo ujú. que es energía. Exacto. Entonces tú ya no eras Edith, ya no eras el cuerpo que habitabas, sino ya era simplemente tu energía. Ujú, ujú. Tú ya te Sí, tal estabas cual. viendo, o sea, tal cual lo que eres. Sí, sí, exacto. Estoy buscando la lamparita para que la veas, te voy a compartir aquí. De hecho, puede ser con los ojos cerrados o y no le estoy haciendo comerciales porque todavía ni la tengo. Porque Pero todavía está no muy la buena, sabes. me gustó, te digo que sí la quiero Creo comprar. que esa, De hecho, la creo parecerme coticé a y todo, pero pues sí es que está carita. haberla visto. Mira, es esta, eh, sí, esa creo que me pareció verla en cuando fue el bien la fez o algo expo, así. la expo espiritualidad de aquí del World Trade Ajá, Center. ajá. Ahí las vimos. Exacto, exacto. Ahora, mira, yo te digo, yo la coticé y toda la onda, y estuve Ajá, buscando como alguna similar, dije que tenga menos costo, porque no me acuerdo si costaba, pues mira, aquí dice lámpara, Pandora está 140,000 pesos. O sea, no es tan nada barata. Y eso nada más es la lámpara. Falta ajá, el chaleco, los audífonos y las pistas que te venden. Pero no solo eso, sino tienes que tomar un curso de primeros auxilios porque no es para personas que tienen epilepsia. Entonces no, tienes que saber ciertas cosas para que las puedas utilizar. Y te venden como tal un modelo de negocio, pero que después el fundador, que es este señor de aquí abajo, con él ajá, hablé, me dijo, ya la verdad ya no estamos vendiendo el modelo de negocio porque nos han reclamado mucho. Oye, es que tú me dijiste que en 3 meses iba a tener regresar mi inversión, ¿no? Dice, ya no lo vendemos porque ya no depende de nosotros cuántas sesiones tengas o cuánta gente claro. agendes, entonces mejor ya quitamos esa parte, ¿no? A mí la sesión me costó bien barata, 700 pesos. Oh, Muy, muy barata se me hizo, y fue cerca de la casa y fui y estuvo padre, me gustó. Y como me gustó, dije, me gustaría dar ese tipo de sesiones, pero te digo que ujú. sí, 140, porque 139,700, 140, o sea, prácticamente, sí, no está así como que Sí, digamos, sí uy. está a un precio algo Ujú, elevado, ujú, y pues ujú. como dices tú, todavía te falta el chaleco, ponle ya así exagerado que te salga todo tu kit en Mm, 200,000 sí. pesos, ponle.
Ahora, mira, para un retiro donde van varias personas, pues sí te conviene, ¿no? Porque también se puede utilizar para varias personas. En estas, pues tú lo viste ahí en esa expo, en estas Ujú. como domos de geometría sagrada que la ponen hasta arriba y la gente abajo, ¿no? O sea, está muy padre. La verdad, a Ajá. mí la experiencia sí me gustó porque no tuve que probar, tomar, fumar, nada, absolutamente nada. Simplemente fue mi sensación y me gustó porque dije, no manches, ¿a qué estado puedes llegar? Obviamente esto te impulsa más, ¿no? Pero, por ejemplo, con las meditaciones de ayer, ¿no? ¿A qué estado puedes llegar siempre y cuando estés dispuesto a llegar y soltar, ¿no? Decir, voy con todo, Ajá, ¿no? es lo mismo en lo que te estaba diciendo. O sea, como tanto estamos inmersos en nuestra, pongámoslo así, vida, que creemos que somos esto, que somos aquello, y no lo soltamos. Ujú, Por eso muchas veces a muchos bueno, a mí en lo personal, a mí me costaba meditar, la verdad. ujú, O sea, si era literal de que, si luego a veces entras con la idea de que "Ay, es que tengo que ver esto, tengo que sentir esto", o sea, ibas ujú, con una expectativa, ¿no? Y luego, ¿qué sale? Chas, no es lo que tú pensabas, ¿no? Entonces, luego estás diciendo, sí, ya medité mal, no lo estoy haciendo bien, que quién sabe qué, que esto con lo otro. Entonces, ujú. luego ya después, digo, yo empecé con Fabián. Fabián fue el del que me metió Te a esto de incursionó. meditar. Ajá, sí, o sea, literal, o sea, así como nos platican en sus sesiones de que, pues toda la platicada, ¿no? Ujú, De que, ay, mira, pues, puede pasar esto, puede sentir aquello y demás, porque así igual a mí así me platicaba. Me decías que tienes que entrar sin ninguna expectativa, dejarte ir, o sea, soltarte literalmente. Y ujú, obviamente sí, la mente pues es fuerte si tú la quieres ver así, ¿no? O sea, te ujú, manipula muy fácilmente, te puede poner, no sé, la visión de alguien que tú quieres, la voz de la persona que estás muy apegada, ujú, cualquier cosa, o sea, ella te puede manipular de mil formas. Entonces, por eso él decía que le pusiera nombre, que la ujú. identificaras, dice, porque así es mucho más fácil saber cuándo es tu mente. Y ahí le Ajá, puedes decir, oye, cálmate, tranquilo y todo, cálmate, pero sí. siempre con voz firme para que sepa que tú eres tú tienes el Ujú. control, más no la mente te controla a ti. Sí, es que está Entonces, pues cañón. sí, o sea, yo sí era muy mental, la verdad. O sea, yo era de las personas que tenía que saber qué va a pasar antes de tomar cada decisión. Pero aparte O creo sea, que de profesión llevas algo de números, contadora o algo así. no, no, ¿Qué? no, ¿De no, no. profesión qué eres? Yo soy agente de viajes. Ah, yo pensé que eras como contadora o algo así. No, de hecho, o sea, casi las matemáticas ni me gustan, Ay, la verdad. O sea, las ajá, entiendo, sí, sí, sí. pero no me gustan. Y entonces Mm, dime ahorita, estoy con el curso de numerología, ¿no? sí, 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 sí. Pero pero, o sea, era muy de que necesitaba tener, o sea, y yo así ahí sí me identificaba mucho con mi signo, porque los Virgos son muy Mm, controladores, quieren todo perfecto, quieren esto y así y ujú, demás, ¿no? Entonces sí me dejaba como que, entonces yo decía, antes de tomar esta decisión, tengo que pensar qué va a pasar y si tomo esto, así me la vivía, así me hacía mis viajes, ¿no? O sea, todo, todo, ajá, todo, o sea, sí. entonces él me decía, no, no hagas eso, no metas mente, no analices todo, no analices qué va a pasar, qué va a dejar de pasar, qué vas a hacer, no lo Ujú, analices. Dice, ¿por qué? Porque llega tu mente a controlarte, ahí tu mente te está controlando. Entonces, cada ajá. vez que no te salga como tú quieres, o sea, te vas a enojar y ¿qué va a pasar? Al rato te van a dar ataques de ansiedad porque no estás controlando, o Por las sea, tu mente. expectativas, ¿no? Las expectativas que nos Exactamente, porque hacemos, que nos hacemos. ajá, la expectativa, quieres tener el control. Dice, Ujú, entonces no lo hagas. ujú. Identifica tu mente, háblale, ponle nombre y cada vez que te metas, dile, "Ay, ¿a dónde? Sí. Ahí ya, ya te vi. Y es que a todo le queremos buscar, ¿verdad? O sea, como decía ayer, ves una lucecita, ¿por qué será la lucecita? ¿Será la patrulla? Ajá. ¿Será el foco? ¿Será qué? ¿Por qué?
porque la todo. mente no está acostumbrada a que la tengas en silencio o que Ujú, la calmes, ujú, porque por eso nos sale los pensamientos de que, ay, ¿qué iba a hacer mañana? Y ya te desconcentraste de la meditación. O, ujú. ay, sí, sí hice esto. O sea, te empieza porque no está acostumbrada a que tú tengas el control. Ella siempre está acostumbrada a llevar el A mando. llevar el control. Entonces, entonces por eso cuando haces meditaciones, cuando haces todo tipo de que estás de vivir el presente, te saca a coalición a algo y todo y demás. Entonces Ujú, con él empezó a decirme, mira, él antes había en YouTube un un reto de meditación por 30 días ujú, y te enseñaba desde lo básico. O ujú. sea, de cómo visualizarlo, tus respiraciones. Y al principio empezabas con 10 minutos y iba aumentando cada minuto hasta que, por decir, en una semana ya te aventabas media hora. Y Ujú. así ya luego te iba mandando a otras, pero iba aumentando cada. El chiste que en 30 días tú ya te aventabas una hora y media de meditación. No manches. Pero ya eran unos estados de que tú literalmente sentías cómo te desprendías de tu cuerpo, como si hicieras Ujú, el viaje astral, ujú, ujú, o sea, y hasta ya regulabas tu respiración, ya aguantabas, pues porque es más el lapso de aguantarte la respiración para ujú. poder contener todo el DMT y todo y demás, o sea, llegaba un momento en que, o sea, ya cuando, y hasta tus sueños, no manches, eran así de que decías, ay, esto, ya me recordé de esto, o ay, me pasó esto, y, o sea, tu Ujú. sueño, y hasta él, antes de que yo entrara en la otra administración, Ajá. Jefferson nos dijera que anotáramos los sueños, Ah, con sí. él me decía, ten tu libretita, hazte de una libretita y escribe, ¿no? Soñé esto y esto y esto y esto. No lo entiendo, no sé qué me está diciendo, pero tengo esta sensación así y así y así, Ujú, ¿no? ujú, Y así lo vas, mientras más apuntes, mientras más recuerdes, mientras más detalles pongas, más con el tiempo vas a ir distinguiendo cada cosa de tu sueño, vas a tener muchos más sueños lúcidos, los vas a entender, los vas a comprender, vas a ver qué patrones estás repitiendo en cada sueño, cada cosa que te salga, o sea, tú ya la vas a ir entendiendo. Dice, ¿por qué? Porque ya te estás volviendo más consciente, porque pues ahora sabemos que pues esto es el sueño, todo lo que estás viviendo es el sueño y allá ujú, arriba pues es lo que estás viviendo, ¿no? ujú. Entonces ahí hay ciertos, cosas que te pueden dar ciertas claves, ciertas, entonces tú al rato lo vas a poder distinguir. Oye, y Y entonces dices, la otra partecita que me quedó del libro es que como, o si entendí bien, espero que haya entendido bien, que como que las almas venimos como en tandas, como las, ajá, sí, ¿no? por decir, ajá, o sea, por decir, casi por lo regular vienen de 12. Ujú. ¿Sí, no? ¿De 12? Sí, 12 almas, o sea, es como un grupo de 12. Ándale, un Y grupo, ajá. y también en una ocasión, en una toma de medicina, eso no lo había dicho Fabián. Ujú, Dice, vienen en un grupo y todos ustedes se conocen y todos ellos son los que dicen, pues yo voy a hacerte esto, yo te voy a ayudar en esto. Cuando dices, necesito el aprendizaje de cómo se llama, del abandono, ¿no? Pues yo voy a ser el que te voy a abandonar. Yo después, yo soy el que te va a hacer ciertas cosas para que te sientas abandonada, cosas así, pero ujú. siempre es en Está grupo. cañón Por eso eso. luego a veces, las reconoces, o sea, por Sí. eso en estas vidas pasando sabemos que, por decir, en mi caso, cuando me hice un registro akáshico, mi hijo fue en una vida, fue mi padrastro. No manches. Mi hija en una vida fue mi hija, en otra vida fue mi amiga, y o sea, venimos Mira, en yo el no, mismo conflicto. no me he hecho eso de registros akáshicos ni constelaciones, nada, todavía no llegó a eso, pero sí te puedo decir que reconocí ya yo a una amiga que yo siento.
y estoy segura, y lo platicamos ella varias veces, que yo creo que era mi mamá en otra vida. O sea, Sí, es que yo lo sentía y aparte, el tipo de relación que llevábamos era algo así, o sea, estaba muy cañona, muy, muy cañona, pero sí, 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 sí. sin haber hecho nada de eso, yo te lo juro que sí lo Exacto. reconocía. Sí, ajá, es que luego es lo que dicen, o sea, hay veces que lo puedes reconocer inmediatamente, ¿no? O sea, Ujú. porque muchos dicen que donde lo puedes reconocer es los ojos. O sea, por eso Mm. viene que los ojos es la puerta del alma. O sea, de ahí mismo, porque tú puedes cambiar tu fisionomía y todo y demás, pero los Pero ojos lo son muy miraba. característicos. Sí. No, y esta Ajá, chava y entonces, yo, bueno, ya ni chava, ya está señora. Ella y yo, haz de cuenta que hasta nos leíamos como que la mente. A veces no teníamos ni siquiera que cruzar palabra para saber ya lo que estábamos pensando o lo que íbamos a hacer o cosas así, ¿no? Que decíamos, no manches, o hasta para hablarnos. Así yo pensaba en ella y ella ya me marcaba o al revés. Ella pensaba ya en mí, y ya estaban así. sí, no manches, estamos súper conectadas, cañón. Ya después, pues sí, se perdió esa amistad, pero sí, sí tuvimos una conexión muy fuerte, muy, muy fuerte. Sí, no, por eso te digo que este libro, la verdad, a mí sí me ayudó así como de, órale, wow. Sí, sí, porque aparte Y te hace ver que no, que hay más cosas, o sea, es imposible que nada más esto sí, y ya. No hay más, y más de ahí cosas. me quedó, no sé si es en este libro o en el otro que es casi muy parecido, la de Muchas vidas, es que hay unos, es de la de Muchas vidas, muchos maestros, y hay otro que casi se parece igual en el nombre, no me acuerdo muy bien, donde él dice que somos espíritu viviendo una experiencia humana, Ujú, no humanos viviendo una experiencia espiritual. ujú. Sí, 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 O somos sea, espíritus viviendo teniendo una experiencia física. Sí, ya lo he escuchado esa frase, pero no me acuerdo cuál es el libro. sí, pero Pero pues está cañón. Y ajá, es y que yo sí me quedé. como ¿Cierto? tal, nuestro vehículo es este. Este es Ujú. nuestro carro, nuestro avatar, nuestro vehículo. O sea, Sí, sí, sí. ya como lo experimentemos y todo, o sea, pues es diferente, ¿no? Pero este es el que me Sí, ya es tocó y cuestión el de cada quien. que tengo que cuidar o no, bueno, ya es mi responsabilidad, ¿no? Pero es Sí, el que porque me cada tocó. quien decide, no, no es que te tocó, tú lo elegiste. Bueno, sí, lo elegiste, sí. Ujú, O sea, ahora sí que tú tienes tu avatar ujú, dependiendo a las circunstancias que tú ujú. necesites, Vivir, experimentar. Ajá. más bien, no necesites, requieres experimentar. Ujú, ujú, O sea, por eso elegiste tu cuerpo, por eso elegiste a tus papás, por eso ujú, elegiste a las personas que te rodean, las experiencias ujú. que te pasan, aunque luego tú dices, ay, ¿cómo es posible que yo me Sí, haya puesto ese tipo de sí. cosas? Pero es la Sí, verdad. de hecho en algún momento Es así. leí en un libro la morfología de las personalidades, del enneagrama de las personalidades, ¿no? Y habla de eso, ¿no? O sea, es que todo va junto con pegado, ¿no? Habla de Ajá, eso, de que por eso tenemos cierto color de piel, la estatura, el tamaño de manos, todo, la nariz, los ojos, la boca, o sea, todo tiene un porqué, ¿no? un para qué. Pues sí, ¿para qué? Ajá, así es. Sí, porque pues, o sea, el para qué lo elegí, que tenía Ujú, que aprender al elegir ujú. esta, este juego, ¿no? Este tipo de juego. Ujú. Ah, no, está Por muy eso sí. interesante esto. Pero bueno, pues Y ya la se nos verdad, acabó el 20. ya, Se nos acabó el 20 ya del se nos acabó. capítulo 3. Son muchos, son Sí, como 16, creo, o más. sí, ya, no, ahora sí que está Sí, rápido, está ligerito, rápido de. ajá. Pues Pero bueno, pues ahí vamos, ahí vamos. muchas gracias a Marta que estuvo aquí conectada todo el tiempo Sí, con nosotros. muchas O si gracias, gracias, tiene gracias. alguna duda, Marta, o quieres aportar algo, adelante, aquí estamos en confianza. Mm, Buenas noches, Edith. Buenas noches. La verdad es que quizá mi experiencia compartir, este, de que cuando yo provengo de una familia numerosa de 10
10 hijos, 10 Ujú, hermanos. Y entonces, cuando yo estaba en brazos de mi papá, este, yo lo veía a la cara y veía a mi mamá y yo nunca olvidé ese pensamiento. Yo lo veía y decía, porque este señor es mi papá, porque esta señora es mi mamá ujú, y porque tengo tantos hermanos que andaban jugando para arriba y para abajo. Entonces, a lo mejor tenía como unos 6, 7 meses quizás porque no caminaba. Y ujú, entonces, y tuve digamos, esa idea nunca la olvidé, ese pensamiento jamás la olvidé. Y también, este, después me hice una lectura de numerología, no, perdón, de astrología, me ujú, hicieron una carta astral y me salió también eso, pero que yo ujú, tengo la tendencia a olvidar cosas. Y entonces me salió cosas que yo veía, por ejemplo, de pequeña, ujú, veía como bultos blancos, y cosas así, digamos, sobrenaturales, pero como a uno le inculcan tanto el miedo, ¿verdad? Que yo dejé de percibir todo eso. ujú, Entonces yo, me salió eso de que yo era muy sensible, muy sensitiva, percibía cosas. De hecho, así es, cuando yo veo a una persona, un vecino de por acá, lo he visto amarillo y le dije a mi amiga con la que andábamos haciendo una caminata y le digo, este señor está muy enfermo, le digo, tiene algo, le digo, en el hígado o algo en el páncreas, pero su color no es normal, está demasiado pálido y amarilloso. ujú, Otro señor también, pero era problema del hígado y ese señor se murió. Entonces, ese señor hace poco, ayer nada menos lo vi. Tengo esa forma y de percibir cosas, ujú, de que algo me puede pasar, algo que yo, un asalto o algo que va a ujú, pasar. Tengo esos presentimientos. ujú, Quería compartir eso porque, y lo demás también que quería decirle era que cuando yo estaba en esa ocasión, decía a mi papá que tenía una preocupación siendo una bebé, ujú, que no se me fuera a olvidar la misión, que yo traía una misión y que no se me fuera a olvidar y siempre tenía esa idea. Después crecí y olvidé, ¿verdad? Pero en esa carta me dijo el maestro que sí, que en realidad yo había cumplido una parte, una buena parte de la misión y que debía de seguir, continuar, ¿verdad? ujú, Y que debía de seguir en las cosas holísticas, ujú. este, leyendo, preparándome. En eso estoy, en ese caminar estoy.
Muchas gracias, Marta. Qué bonito. Hasta yo sentí bonito lo que contaste, me gustó mucho. Así como bien conectada, bien padre. O sea, muy, muy padre. Qué padre que nos lo puedas comentar. Y yo creo que este libro también te está dejando como alguna conexión, o a lo mejor te reflejas en algo aquí en en esta lectura, Marta. Sí, sí, la verdad que sí, pero no sé experiencia de cómo haya fallecido, ¿verdad? O algo Ujú, así, no, solamente ese pensamiento que nunca lo olvidé y lo ujú, sigo manteniendo siempre presente. ujú. Qué padre, porque luego hay veces que nos pasan eh, cosas cuando estamos más chicos o algo, y por lo mismo, ¿no? Del sistema o de la familia o que no te creen o algo, pues lo olvidas, ¿no? Dices, ay, no, pues yo creo que fue, hasta duda uno de uno mismo, ¿no? De que ay, a lo mejor fue mi imaginación y yo nada más lo pensé y no sucedió, ¿no? Algo así. Sí, pero, pero sí, la verdad que Ujú, siempre he creído en la reencarnación ujú, y una vez este maestro me dio el tema de la reencarnación ujú, y yo le preguntaba que por qué la Iglesia Católica había prohibido ujú, el hablar de la reencarnación y entonces comencé yo a investigar y encontré que él había sido Constantino ujú, y que era el que había eliminado los textos y que muchas gentes anteriormente creían en la reencarnación. Ahora pues ya no, pues, ¿verdad? Porque todo lo que se dice de lectura, numerología, todo eso ujú, es algo que es que no está correcto o está como invalidado por las mismas creencias y las imposiciones que nos han ujú. metido dentro de la iglesia, ¿verdad? Sí, la programación. La programación, sí, Ujú, que irse a hacer limpias y cosas así es cosa que no está correcto, porque ujú, es como no creer en Dios, ujú, dudar de Dios. ujú. Cuando, Le programan cosas a uno desde pequeño, pues, ujú, ¿verdad? Y le meten la idea del pecado, pues, ¿verdad? Y uno tiene miedo hasta cierto punto, ¿verdad? ujú. Con el Pero, tiempo, pero ahora pues, ya se sabemos va que hasta perdiendo. podemos estar conectadas con la divinidad sin tener que ir a la iglesia. Y Así antes, es, ¿no? sí. Antes era así, forzosamente los domingos tenías que ir y luego pues ya se volvía Ajá, parte de algo normal en tu casa y ya sabes que, digo, el bautizo no le elegimos y la comunión tampoco, pero ya de ahí se va uno, ¿no? Porque pues es lo que sigue, ¿no? Y casarse por la iglesia, muchas cosas que pues nos van programando, ¿no? así es, sí. Ay, pues muchas Así gracias, es. Marta, por conectarte y estar aquí con nosotras. Nos acompañaste y por lo que nos compartiste. Sí, muchas gracias. Gracias, bueno, Nuri. Bueno, pues Qué descansen todos. gusto. Muchas gracias, Nuri, por la Gracias, buenas lectura, noches. Marco, Un gusto, un gusto. Marta. Nos vemos el próximo jueves para Próximo seguir jueves. con estas Sí, lecturas. está bien. Ok, Feliz Sí, que bueno, tengan linda descanso, noche. feliz noche, sí, linda noche. igual. Bye, Nuri, bye, Marco. Bye. Bye.